Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de la reunión de nuevas estrategias de tratamiento antirretroviral que, como bien sabéis, resume los congresos que han tenido lugar en el último semestre del año. En esta ocasión tenemos algunos cambios. El primero es que esta reunión habitualmente la moderaba el doctor Juan Carlos López y bueno, pues se ha jubilado, felizmente jubilado, y voy a sustituirle yo en esa labor que él hacía tan bien. Y el segundo cambio es que hemos incorporado a una nueva experta al panel. En esta ocasión serán 5 y que muchos conocéis, es la doctora Leire Pérez Latorre. Ya trabaja en infecciosas en el Hospital Gregorio Marañón. Como en otras ocasiones, la dinámica de esta reunión consta de una selección. Hemos seleccionado unos 20 trabajos relacionados exclusivamente con el tratamiento antirretroviral. No tocaremos ninguno de los otros aspectos de las presentaciones de los congresos que nos han parecido más interesantes, más relevantes, de mayor aplicabilidad y que vamos a ir comentando, bueno, de una manera mezclada, y luego iremos generando discusión para cada uno de los apartados de la reunión. Vamos a tocar un poquito de PrEP, hay muchísimo de PrEP y bueno, lo hemos limitado a algunos aspectos que, bueno, por lo novedoso nos parecen más relevantes de comentar, y el grueso de lo que vamos a presentar hoy tiene que ver con el tratamiento antirretroviral. Fundamentalmente está dividido en ensayos clínicos y estudios de cohortes. Así que para no comerme tiempo de escuchar a nuestros estupendos ponentes, todos los conocéis, los presento de todas maneras. Federico Pulido, que trabaja en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, Leire, que ya la he presentado, José Ramón Arribas, que trabaja en el Hospital de La Paz, María Jesús Pérez Elías, que trabaja en el Hospital Ramón y Cajal, y Santiago Moreno, que trabaja en el Hospital Ramón y Cajal. Así que vamos a empezar. El inicio de la reunión van a ser los estudios de PrEP. Le pedimos a Leire el esfuerzo de que hiciese una síntesis de lo más importante que se ha presentado en relación a PrEP y embarazo y lactancia en el IAS. Así que ella empezará con esto y luego hay otra presentación de Santiago Moreno que hablará de personas jóvenes y adolescentes con respecto a la PrEP, y luego ahí ya generaremos una primera discusión. Así que empezamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, efectivamente yo os voy a resumir los resultados más importantes que se comunicaron en relación con la PrEP en embarazo, en el IAS, fundamentalmente en relación con lenacapavir y con cabotegravir. En primer lugar, respecto al lenacapavir, se presentaron los resultados del estudio Purpose 1, que como sabéis es el estudio pivotal del lenacapavir en PrEP, en mujeres a los que se le autoriza 3 ramas, recibir lenacapavir cada 26 semanas, recibir TAF o TDF, y la peculiaridad en este estudio era que si la mujer se quedaba embarazada durante el mismo, podía continuar dentro del estudio, no era criterio de exclusión. Después de un reconsentimiento y de una información adecuada, pues la mujer podía quedarse. Esto nos ha permitido tener datos de más de 487 mujeres embarazadas en el estudio Purpose 1, más de 500 embarazos, de ellos 184 embarazos en el brazo de lenacapavir, 208 en el brazo de TAF y 95 en el brazo de TDF, y sin haber diferencias demográficas significativas entre ellos. Respecto a los datos en eficacia que se presentaron, pues decir que en el brazo de lenacapavir no hubo ni una sola infección por VIH, muy congruente con los resultados del Purpose 1 en otros estudios, que en total hubo 5 infecciones, 4 en el brazo de TAF y 1 en el brazo de TDF, y en ninguno de los casos hubo casos de transmisión vertical. En relación con posibles eventos relacionados con el embarazo, simplemente resumiros que en el brazo del lenacapavir no hubo más eventos, no hubo diferencias significativas con los otros brazos ni con lo esperable en otros estudios. Respecto a los datos de seguridad y tolerabilidad, de nuevo decir que en embarazadas con lenacapavir tampoco hubo diferencias en estos aspectos, ni comparado con los otros brazos, ni con lo esperable. Y de forma, creo que esto es importante, se hicieron estudios de farmacocinética
para ver los datos de concentración del lenacapavir, y os resumo que la concentración en los grupos de embarazadas, en el grupo de embarazadas no había diferencias con el grupo de mujeres no embarazadas. Incluso cuando se analiza por los trimestres de embarazo tampoco se encontraron diferencias. Es decir, el resumen un poquito de todo esto sería que el lenacapavir en embarazo no precisa de ajuste de dosis. También se analizaron los datos de concentración del lenacapavir tanto en la leche materna, en el posparto, como es la cantidad de lenacapavir que podría llegar al neonato. De nuevo, resumir que, aunque sí que es verdad que se encontraron concentraciones de lenacapavir en la leche, que eran concentraciones bajas, el resultado final, las concentraciones finales que llegaron al neonato fueron muy bajitas, por debajo de los límites de seguridad. La conclusión de este trabajo es que el lenacapavir en PrEP 2 veces al año es seguro, es bien tolerado y es eficaz también en embarazadas, y que no precisaría ajuste de dosis. También se presentaron algunos datos actualizados del cabotegravir que os voy a resumir. Sabéis el estudio HPTN, sí, 084, que es el estudio de cabotegravir en PrEP en mujeres. En la fase de extensión se permitía que si la mujer se quedaba embarazada podía continuar con el cabotegravir. Y de aquí se sacan estos datos que básicamente pues respaldan un poco lo mismo que vemos en el lenacapavir, ¿no? En el grupo de embarazadas no hubo diferencia respecto a posibles eventos relacionados con el embarazo. Tampoco se encontraron diferencias respecto a efectos adversos en la madre que recibió cabotegravir durante el embarazo, ni tampoco en los eventos en los niños al nacer. Y por último, simplemente presentaros estos estudios, me parecen interesantes porque son en vida real, son estudios de la APR, es un registro de farmacovigilancia de mujeres embarazadas con uso de antirretrovirales. Básicamente lo que hacen son mujeres que han estado recibiendo cabotegravir hasta el momento del embarazo, luego se suspende, pero se presupone que todavía durante el embarazo, en el momento de concepción, pues mantienen una cola de concentración de cabotegravir. Lo que hacen es seguir y luego pues analizar esos niños que nacen a ver si hay algún evento relacionado. Y el resumen es que no se vio ningún evento, no hubo diferencias entre los eventos encontrados en estos niños que nacen de las madres que han recibido cabotegravir en relación con lo esperable o con las cifras poblacionales. Todo esto un poco a lo que lleva fue en una sesión, se presentaron los cambios que esto aportaba en base a estos resultados en las guías de PrEP en embarazo, en las guías de LEAX de 2025, que nos resumieron muy bien. Básicamente lo que nos dijeron es, con estos datos del lenacapavir y estos datos revisados del cabotegravir, las recomendaciones de LEAX de 2025 es que si una mujer estando en PrEP con estos dos fármacos se queda embarazada, la recomendación es no discontinuarlo, ¿vale? Siempre basada en una decisión consensuada, una decisión con información bien contrastada, pero la decisión sería no discontinuarla. Y esto es un poco lo que me ha parecido más relevante por centrarlo, ¿no? Luego podemos discutir. No sé quién da... Perdón. Así. Muy bien, pues amigos, continuando con el uso de PrEP en poblaciones especiales, pues hay interés mucho en buscar alternativas para los adolescentes y gente joven, por aquello de que hacen peor y son menos adherentes a las formas de PrEP oral. Y en este caso, pues analizaron los datos que había de eficacia y seguridad y la farmacocinética del lenacapavir entre adolescentes y gente joven. Y sacaron los datos que derivaban de los dos estudios PROPOSE. Y os recordáis el diseño, el PROPOSE 1, que como nos ha comentado Leire, es el que se hizo en mujeres en Sudáfrica, y el PROPOSE 2 es el que se hizo en Estados Unidos en el resto de poblaciones, mujeres, hombres cis, mujeres transgénero, hombres transgénero, no binarios, Y si veis, el punto que quiero llamar la atención, ver que es el cuadrito que está en azul, es que en el PROPOSE 1, todos los que se incluyeron fueron jovencitos, entre 16 y 25 años, todos chicas jóvenes, y en el PROPOSE 2 eran mayores de 16 años y el límite por arriba. Entonces, lo que hicieron fue coger, tanto del PROPOSE 1 como del PROPOSE 2, la gente que tenía menos de 25 años. Ya no se van a referir los datos. De los del PROPOSE 1, a su vez, cogieron los que tenían menos de 18 años, o sea, realmente adolescentes, ¿no? Y los que eran jóvenes, entre 18 y 25. Y luego en el PROPOSE 2 cogieron todo lo que tenían menos de 25 años. Y las cifras, ahí tenéis un poco de lo que iba. No tienen más interés las características demográficas basales de los pacientes y los resultados. Los dos casos que hubo de infección en el PROPOSE 2 ocurrieron en jóvenes. Incidencia muy bajita, pero fueron precisamente en jóvenes y no ocurrieron los dos. Por tanto,
buena eficacia en las dos circunstancias. De la toxicidad no os he traído los miles de tablas que hay mirando todo, no hay nada especial, y únicamente traeros esto que hacía referencia a las reacciones en el lugar de la inyección, que como veis, los jóvenes parece que resisten mejor que los mayores, no hubo ninguna reacción grave, y si veis la última línea, conforme aumenta la edad, aumenta el número de reacciones graves, ¿sí? Los más jovencitos 0, 0,2, 0,9, 1,3 si seguimos la edad, ¿vale? Que también muy bien tolerada por tanto, y tampoco con reacciones graves en el lugar de la inyección. Y hace también un estudio farmacocinético solamente para demostrar que los niveles de lenacapavir en la gente de menos de 25 años eran superponibles a los que se observan en gente más mayor. Por tanto, chicos, conclusión, el lenacapavir, en cuanto a eficacia, tolerabilidad farmacocinética, se comporta igual en los jóvenes de adolescentes de lo que se comportaría en los adultos. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a darle un poco, ¿no? a esto. ¿Cuál es vuestra percepción, lenacapavir? ¿Lo tendremos o no disponible? ¿No? Hasta ahora hemos tenido el problema, yo creo que es de qué parte del mundo miremos, ¿no? Hay una parte del mundo que se tiene que beneficiar necesariamente, África y otros países, de estas pautas absolutamente necesarias allí. Aquí hasta ahora no hemos conseguido que se aprueben estas formulaciones, ¿no? de larga duración para la PrEP. ¿Pensáis que estos datos van a ayudar y que a la llegada del lenacapavir conseguirá desatascar también en otros lugares, veas en nuestro país, el acceso? Yo creo que, vamos, que los resultados sobre todo del Purpose One, pues es que cubren una necesidad no cubierta, que eran las mujeres jóvenes africanas, que sabíamos que la PrEP oral iba fatal, iba muy mal en los sitios que ha fracasado, y demuestra cómo una pauta de una actin puede resolver ese tipo de problemas en sitios así. En Europa o en España, con unas tasas de eficacia, la verdad, muy altas de la PrEP oral, yo creo que el futuro va a ser para poblaciones difíciles, ¿no? Porque es difícil, bueno, pues como siempre en un sistema sanitario público, ver el precio que haya que pagar extra por lenacapavir, sabiendo, oye, que bueno, que es prácticamente un milagro que puedas dar algo cada 6 meses si no te infectes. Pero me temo que con la diferencia de precio va a ser difícil de justificar de forma genérica. Bien, en Elías hicieron un estudio farmacoeconómico, que yo solo recuerdo ya al final lo que yo saqué a una diapositiva, y justamente en mujeres sí que salía coste efectivo, y esto estaba hecho con cabotegravir, long acting, que también ha demostrado una superioridad sobre el oral. Totalmente. Es decir, claro, Lena tiene, que es una sola... No, dos inyecciones subcutáneas, la posología, claro, es mejor en ese sentido, pero el grado de superioridad también es altísimo para cabotegravir, es decir, que si pudiéramos acceder, sería ahí sí que, mientras que en varones ya no sale coste efectivo, pero yo creo que es porque la eficacia es muy clara. Pasa que, bueno, aquí hay dos aspectos muy importantes, dice José Ramón, y es verdad, son poblaciones minoritarias, pero aquí no estamos llegando a esas poblaciones complejas con la PrEP, aquí, en nuestro entorno. ¿Sabes qué pasa, María? Apenas mujeres, no hay estas poblaciones que está costando tanto, ¿no? Entonces... Claro, pero si somos realistas, nosotros, adolescentes en PrEP, tenemos bien poquito. No. En ninguna parte. Claro, tenemos pocos. Y es verdad que no tenemos una ratio de nuevas infecciones en mujeres, pero vienen a ser unas 400, y mujeres en PrEP hay 42. Es decir, la tasa esta, la ratio que necesitan PrEP y que con respecto a al número de nuevas infecciones está muy descompensado. No estamos siendo capaces de llegar a esa población. Es muy difícil, ¿eh? No, pero, no digo que sea fácil. No. Pero la PrEP oral, que no está aprobada en mujeres, no está aprobada en mujeres hetero, es precisamente porque no hay datos, porque los estudios con la PrEP oral se han hecho en poblaciones de hombres que tienen sexo con hombres. Por tanto, sí, ahí tiene un lugar, pero quiero decir que primero, a la población que estamos viendo, mujeres embarazadas o adolescentes, son poblaciones relativamente pequeñas para lo nuestro. Y luego, chicos, nos encontramos con el gran problema de que la alternativa oral adecuadamente tomada es un 99% eficaz.
Es decir, que seguramente si frente a alternativas, cabotegravir mucho más barato, lenacapavir mucho más caro, en cualquier caso supone una diferencia tremenda en cuanto a precio para el número de personas que hay en PrEP en España, que estamos acercándonos a 40.000 personas. Sí, yo quería preguntarte, ninguno tenemos experiencia con los nódulos estos subcutáneos, ¿no?, que se producen, ¿no? Porque yo tengo una paciente y ya me dice, pero doctora, me han salido 2 nódulos, digo, ¿te molestan? ¿Con lenacapavir? Sí, Así. pero no en PrEP, en tratamiento. En tratamiento. Sí, en la indicación. Y deben ser molestos, ¿no? Bueno, Sí, pero esta concretamente no se quejó, no se quejó. Solo me ha salido esto, digo, es que te tiene que salir esto un poquito para saber que está ahí la medicación. Y ante las excepciones siempre nos apasionan en medicina estos 2 que se infectaron porque Eso fue... no hay explicaciones. No hay explicaciones. Pasa como Que llama la con los atención, medicamentos. ¿no? Buenos niveles, que de nada. O sea, que no retrasaron el ponerse la inyección ni ninguna cosa. no. ¿Y alguna caracterización? ¿Eran hombres, mujeres? Vi cuando sacaron el artículo de New England, vino la cuestión, y me acuerdo, después de haberlo leído, de quedarme con la misma impresión que cuando empezamos. Oye, no había ningún motivo para que esto no hubiese funcionado. Era el intervalo de confianza del 0, entiendo, Sí. ¿no? Del Purpose One, igual, que ahí tocó 0, pero que, bueno, probablemente sería así. Bueno, pues pasamos al siguiente bloque. A ver, dale. Creo que es José Ramón el primero, sí. Ahora vamos a hacer un resumen de ensayos clínicos, y dentro de los ensayos clínicos he hecho 2 partes. Vamos ahora al primero de fármacos que no están aprobados todavía, y luego pasaremos a fármacos ya aprobados. Bueno, pues entonces vamos con ulonivirina en combinación con islatravir. Es que hay un montón de interés en las pautas orales una vez a la semana. La que más avanzada está es la de islatravir y lenacapavir, y esto es, digamos, un plan B con islatravir y ulonivirina, que es un no nucleósido que se parece bastante a la doravirina y que tiene una vida media mucho más larga. Entonces, lo que nos han presentado es un fase 2B, que era de búsqueda de dosis. Veis ahí que el comparador es Bictegravir FTZ-TAF, y hay 3 dosis diferentes de ULO, 100, 200 o 400, y se les fue la mano con la dosis de islatravir, que es 10 veces más que la que se está usando con islatravir lenacapavir una vez a la semana. Son 20 miligramos, que eso hizo, como lo veréis, este estudio hubo que discontinuarlo precozmente por linfocitopenia. Y todos los datos los tenéis que ver bajo ese prisma de que el estudio se discontinuó. Es un estudio típico de switch, pacientes que están con Biktarvy, sin resistencia a no nucleósidos, sin fracasos previos y sin hepatitis B. Pues el típico grupo, estos son 40 pacientes por grupo, en general pues con buenos CD4, indetectables, bastante tiempo de duración de tratamiento y con una mediana de edad como 40 años. Aquí solo nos presentan 2 datos a la semana 12 y a la semana 24, y veis unas eficacias enormes. Son treatment todo lo que nos presentan, y bueno, pues mantiene la supresión virológica, insisto, pues de las pautas estas todas una vez a la semana, ¿no? Si veis aquí, hay alguna cuestión en efectos adversos. En general se tolera bastante bien, pero si veis discontinuaciones por efectos adversos, pues parece que hay un poco más, en 2,5% en la pauta que lleva 400 miligramos de ulonivirina. Entonces, el asunto que se produjo es esto, que hubo una disminución de linfocitos CD4, de linfocitos totales y también de linfocitos CD4. Si veis en la diapositiva, pues son estas caídas al principio, que luego en general se recuperan. A mí me llama la atención también que todos llevan islatravir 20 miligramos. Parece que la recuperación más lenta es con la dosis de 400 de ULO que con la de 200 y la de 100. Bueno, esto es una prueba de concepto de con estos dosis de islatravir funciona, pero esto no va a seguir adelante porque esa dosis produce linfocitopenia. En general, como digo, el descenso de CD4 fue transitorio. Estudios
fase 1 han estado haciendo pues lo que ha pasado con Islatravir, que es la marcha atrás y volver a empezar muchos de los estudios. Hay un fase 1 que demuestra que 200 miligramos de hulo en 12 semanas no causó descensos de linfocitos CD4. Entonces está en marcha ya ensayos clínicos con la dosis de Islatravir de 2 miligramos, que es la misma que se usa con el lenacapavir y hulo, para tener esta segunda opción, o sea, de una pauta semanal, que está teniendo bastantes baches, porque sabéis también que la FDA tiene en parada la pauta semanal con el inhibidor de la integrasa nuevo de Gilead y también el inhibidor de la cápside de Gilead. O sea que, hay que estar atentos y es una pauta que también podría ser interesante. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar ahora de otra pauta, también en investigación, probablemente más avanzada y también menos novedosa que la anterior, en el sentido de la anterior de una pauta oral semanal. Estamos hablando de la combinación en pastilla única de doravirina e Islatravir, tomado oral a diario. Es una pauta más clásica. Tiene como cosa de interés el que integra también este nuevo fármaco Islatravir. Fijaros que aquí lo utilizan a dosis de 0,25 miligramos. Ramón habla de 2 miligramos, pero era semanal. Esto es diario. Y además estos estudios que voy a comentar ahora vienen también de otros estudios grandes, fase 3 fallidos, que utilizaban esta pauta de doravirina e Islatravir con dosis de Islatravir de 0,75 miligramos. Esos estudios fase 3 demostraron una eficacia no inferior a los comparadores, al tratamiento comparador, tanto en switch como en pacientes naive, pero vieron el problema que ya comentaba José Ramón de disminución de linfocitos totales y secundariamente de CD4. Eso obviamente pues no es una tarjeta de presentación deseable en el contexto del tratamiento del VIH, así que se vio que bajando la dosis de Islatravir se podía evitar ese efecto. Para ello entonces volvieron a hacernos fase 3 con esta dosis, 100 miligramos de doravirina, 0,25 miligramos Islatravir. Y hay 3 grandes estudios que ya están presentados, se presentaron en el CROI y que demostraban, los estudios que se han presentado son los de switch, los de cambio, pacientes que estaban indetectables y que sin resistencias conocidas a doravirina, sin infección por hepatitis B y que se les cambia a doravirina e Islatravir o se les mantiene con un tratamiento de base, que en el ensayo P051 era un tratamiento que estuvieran tomando en ese momento durante el primer año, y en el P052 era un estudio ciego y era Biktarvy, el comparador en ciego. Se han presentado datos, como digo, del primer año y demostrando la no inferioridad de esta pauta. Y luego los pacientes que estaban en los ensayos fase 3 anteriores con la dosis de 0,75 y estaban yendo bien, se les dio la oportunidad de pasar a un estudio de seguimiento con la dosis nueva, ¿no? Que ese es el P054. Hay que decir que en estos estudios no participa España ni participa ningún país de la Unión Europea, porque hubo problemas regulatorios, no tuvieron acuerdos con la Agencia del Medicamento Europea, y entonces siguieron en esta fase los otros países, América del Norte, América del Sur, dentro de Europa, Suiza y Reino Unido, que no están en la Unión Europea, y países de otras partes del mundo. O sea que aquí no hay pacientes. Los pacientes que tuvimos nosotros en la fase 3 anterior directamente se dejaron de tomar esta combinación y no pasaron a esa fase abierta. Aquí lo que traen ahora en esta comunicación son los datos a primer año, con lo cual todos están en la rama aleatorizada, a primer año miran DNA proviral basal. Eran pacientes todos que no habían tenido fracaso virológico y no tenían resistencia conocida basalmente en RNA a doravirina. Pero cuando hacen DNA proviral, pues empiezan a encontrar cosas, y lo que encuentran es que, en total, pacientes que están con doravirina y Islatravir en estos 3 estudios sumados son 1.227, y de ellos se encuentran que hay 323
un 26%, uno de cada 4, tiene mutaciones a no nucleósidos en DNA proviral. Y casi un 6% tienen la 184V. ¿Por qué es importante? O I o V. ¿Por qué es importante la 184? Porque la 184 afecta poco, pero afecta a islatravir. Se ha visto que genera una resistencia de bajo nivel. Una resistencia que si se añaden determinadas TAMs, otras mutaciones de nucleósidos, se incrementa. Sabéis que con otros nucleósidos clásicos que hemos utilizado, el hecho de tener la 184 disminuye el efecto de resistencia de las TAMs. Con islatravir es al contrario, se potencia, ¿no? Entonces, por eso es importante mirar cuál es el peso que puede tener la 184V, en este caso archivada. Las mutaciones que encuentra de no nucleósidos, fundamentalmente, en más del 5% de los pacientes, es la 103 NROS, que ya sabemos que no afecta a doravirina, o la 138, que tampoco afecta a doravirina de forma significativa. Y junto a ella, la otra que encontraron, ya hemos dicho, casi un 6%, la 184. ¿Vale? La mayoría de las mutaciones que observan son mutaciones que no confieren resistencia, o sea, que las encuentran, pero no son mutaciones que por sí solas confieran resistencia a estos fármacos. Aquí se ve cada columna. En verde son las que tienen islatravir doravirina, en marrón son las que tienen el comparador. La primera de ellas es el comparador cualquiera, la segunda es Biktarvy. Y de todos esos pacientes, en total 1.168 con islatravir doravirina, encuentran eso en un 26% que tienen alguna, ya lo hemos comentado, alguna mutación a no nucleósidos. Y cuando miran cuál es la respuesta en estos pacientes que tienen en DNA proviral esas mutaciones a no nucleósidos, ven que la respuesta es muy buena, 96%, 93%, 97%, da igual que sea con islatravir doravirina que con las pautas control. Una tasa de respuestas que es la esperable en estos estudios de switch a un año. Y cuando miran con la 184 IOV, que son muchos menos pacientes, ahí por tanto los intervalos de confianza también se pueden ir más lejos, pero también encuentran que las cosas van bien. Esto yo he traído solo la tabla que compara los que tienen las mutaciones en función de la rama de estudio, pero también ponen las tablas en las que lo ven comparando con los pacientes que no tienen las mutaciones. Y es exactamente lo mismo, ¿no? Globalmente, el 93% de los participantes que reciben doravirina y islatravir y que tienen en su DNA proviral mutaciones a no nucleósidos o la 184 mantienen una supresión adecuada como los que no la tienen. Cuando miran y si tienen las dos, ya estos están abocados al fracaso, pues hay 33 pacientes que tienen las dos mutaciones, no nucleósidos y 184 IOV. Y ven que lo mismo, que la tasa de eficacia es buena, 88%. Hay solo 4 pacientes de esos 33 que tienen un fracaso virológico, solo uno con cargas virales por encima de 200, y en cualquier caso en ninguno de ellos se emergen mutaciones de resistencia a doravirina o a islatravir. Así que la conclusión que dicen los autores es que cambiar a doravirina y islatravir mantiene la supresión, aunque haya resistencias archivadas a no nucleósidos o a la 184. Mi conclusión sería diferente. Mi conclusión es: no vale para nada hacer DNA proviral. Como de eso va a haber luego, vamos a tener otra sesión y vamos a poderlo discutir con más detenimiento, lo dejo aquí como spoiler simplemente y pasamos a lo siguiente. un verano ocupado porque ha vuelto a presentar esto en IDWeek. Sorpresa total, nunca imaginaba. Y por añadir algo a lo de Fede, Fede ya ha contado todos los datos de estos estudios, de qué iban, el número de pacientes que tenían mutaciones a nanucleósidos y 184. Aquí lo más importante que quería hacer énfasis es cuántos tienen mutaciones a doravirina, aunque fueron un criterio de exclusión, un 3,5% de los pacientes tenían mutaciones a doravirina, siendo la más importante, si nos acordáis, la 108I. Y
Y aquí, en lugar de presentar porcentajes indetectables, presentan rebotes y presentan discontinuaciones o viremia de bajo nivel o todas. Y insisto, quizás lo único que puedo añadir a lo que ha presentado Fede es que en los pacientes que tenían, que yo creo que está por una de estas diapositivas, los pacientes que tenían mutaciones a doravirina, estos poquitos que había, también fueron bien, no tuvieron más rebotes, y vuelven a concluir lo mismo, que incluso presencia de alguna mutación a doravirina no se asocia a fracaso virológico. Bueno, pues vamos a pasar ahora ¿os parece que hagamos la discusión global de ensayos clínicos? Ahora comentamos los ensayos que ya son con fármacos aprobados, ¿vale? Así que empieza Susi. Vale, paso. Bueno, pues este trabajo básicamente es un principio del ensayo, es el estudio Volition, que está hecho fundamentalmente en Estados Unidos, también me parece que Chile, Argentina y varios países europeos, entre ellos España. Y bueno, pues eso, básicamente es que se evalúa después de un inicio en paciente naïf con Dovato la posibilidad de cambio rápido a cabotegravir-rilpivirina. Y bueno, pues dentro de que todavía los datos que vamos a presentar ahora son a 16 semanas y es en el día de la elección, pues empiezan a ser ensayos de estrategia en la que pues se da voz al paciente, ¿no? O sea, que es un poco medicina personalizada, donde aquí hay el día de la elección del nuevo, del tratamiento. Y bueno, pues yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar a este tipo de estudios. Y básicamente son pacientes naïf, eso sí, se excluye infección activa por hepatitis B o C y que tengan resistencias. Y son 171 pacientes y posteriormente eso, pero esta parte no la vamos a contar, Dovato, los que quieran Dovato, frente a cabotegravir-rilpivirina cada dos meses. Son 171 pacientes, no es una gran población, 26% mujeres, 30% de raza negra, también hay buena representación de hispanos y latinos, y no había límite por arriba de carga viral, con lo cual, bueno, pues se viene a incrementar en una doble terapia la experiencia con pacientes que tienen más de 500.000 copias. Esto en cuanto a la población que se incluye. Y luego el dato, porque es el dato fundamental, es que el tiempo medio a supresión virológica, carga viral por debajo de 50, fue 4,1 semanas, que es realmente rápido. Y de estos 171 pacientes, el 97,7%, o sea, casi toda la población, se queda indetectable durante ese periodo necesario para luego, o sea, se tenían que quedar en 16 semanas y en ese momento elegían. En cuanto a los CD4, no hubo diferencias en ese periodo de 4,1 semanas, mientras que aquellos poquitos pacientes, 15 pacientes que tenían más de 500.000 copias, sí que lógicamente les costó un pelín más llegar a indetectable. Pero por CD4 no hubo esa diferencia. En cuanto a efectos adversos, nada que señalar, porque no hubo efectos que nos llevaran a la discontinuación relacionados con el fármaco, y hubo uno en total que no fue relacionado, ni tampoco efectos adversos serios que estuvieran relacionados con el fármaco. Tanto en la semana 4 como en la semana 16 los pacientes tenían, en la encuesta de satisfacción con el tratamiento era buena y fue similar, no hubo ni mejoró ni empeoró. Y luego hubo otro póster diferente que se presentó también en Elías, en donde pues se evaluaron, ya sabéis que ahora pues en investigación se miran mucho los cuestionarios de depresión, de ansiedad, o el de salud general, o el score de síntomas, y aquí sí que se vio mejoría en todos los síntomas y en todos estos scores. A pesar de eso, al empezar a los pacientes se les había preguntado, y de aquellos que habían contestado, que eran 119, un 85% habían dicho que sí que querrían en el día de la elección cambiar a cabo-rilpi. Bueno, pues en el día realmente de la elección esa cifra se incrementó hasta el 89%. El 89% de los pacientes
decidieron cambiar a cabo Rilpi, ¿no? Superando las expectativas iniciales. Y ya yo esto lo dejo aquí porque realmente vamos a ver ahora la evolución a 48 semanas, que me imagino que el Volition, que lo veremos en los siguientes congresos. Y siguiendo un poco con cabotegravir rilpivirina, un escenario diferente. Aquí es un escenario más tipo CARES, en el que se incluye a pacientes en África subsahariana con una variedad con respecto al CARES. Aquí eran pacientes que tenían problemas para hacer el seguimiento o la adherencia de forma adecuada, ¿vale? Y también, bueno, pues se aprovecha que es una población con alta prevalencia de hepatitis B, pues para describir también un poco qué es lo que sucede. Ahí veis 7 sitios, ¿no? De Uganda, Kenia y Sudáfrica. Y los criterios de inclusión podía ser que el paciente estuviera, a pesar de estar con tratamiento con más de 1000 copias, que tuviera una historia de pérdida de seguimiento, que es haber perdido 4 semanas con respecto, entiendo, a una visita, o haber perdido más de 3 meses el seguimiento, que es como ya estar desvinculado, ¿no? Pérdida de seguimiento y desvinculado. Pero a los pacientes no se les podía ver, suponiendo que eran un fracaso, se ve que todos se asumían que eran faltas de adherencia, no podían haber pasado a una segunda línea de tratamiento, porque aquí los pacientes no tienen resistencias en el momento del cambio, sino que se harán y nos las contarán, entiendo, en un futuro, y luego, bueno, no podían estar embarazadas en el momento del inicio y no podían tener hepatitis B activa, que luego ahí entraremos. A todos los pacientes, antes de randomizarles a cabotegravir rilpivirina o a continuar con dolutegravir y 2 análogos, se les pasa por una fase de screening donde se trata a todos los pacientes con el tratamiento oral, y aquellos que a las 3 meses están indetectables ya se les permite. O sea, que esto no es, si estáis participando como en el CROWN, que son pacientes que entran detectables, sino que se parece más a otros estudios. Yo creo que era el Latitude, en el que era lo mismo. Primero, fase de acondicionamiento, donde se les deja indetectables, y luego ya se pasa a la terapia, a la terapia. Y aquí ved que, claro, es muy el CARES, 60% mujeres, 30% estaban con hepatitis B anticore, porque si le doy vuelvo a ver algo. Vale. ¿Tú crees que es que le he dado aquí algún...? Pues se va, quizás se va a find very interesting. Eso es para que no bajen la pantalla acá. Vale, pues a lo mejor algo le ha pasado. Vale. Bueno, pues como el resto de la gente lo podéis ver todos, pues yo creo que seguimos. Básicamente, digamos que los datos, el endpoint primario del estudio era carga viral a las 48 semanas, y ved que con carga viral detectable, que luego sabéis que tenían que pasar indetectable, fueron 261 pacientes, 282 era que habían perdido el seguimiento y 11 que se habían desvinculado. Y al final, pues se randomiza a 540 pacientes, un poquito más de 250 por rama, y muy poquitas retiradas del estudio. Y entonces, si veis aquí, al comparar con la terapia oral, ¿no?, los 2 análogos de nucleósidos más dolutegravir, pues ved que se demuestra en este grupo de pacientes la no inferioridad en el análisis primario, que era tener carga viral indetectable a las 48 semanas, se demuestra la no inferioridad, se hace un análisis de subgrupos entre los que tienen más y menos de 30 de índice de masa corporal, que también se demuestra ahí, ahí no ponen que se muestra la no inferioridad, probablemente no estaba preplanificado. Y aquí, con respecto a no respuesta virológica, también se demuestra la no inferioridad. Curiosamente, fracaso confirmado, hay ningún caso en la terapia oral
y 5 casos en cabotegravir rilpivirina y bueno, pues se demuestra, a pesar de que numéricamente hay más casos, se demuestra la inferioridad, pero aquí se quería ver otra cosa. Y entonces este es el último punto, que es, se meten los pacientes con fracaso virológico confirmado y se añade haber tenido alguna carga viral por encima de 1000. Y al añadir esa premisa, resulta que esto sucede mucho más en el tratamiento oral. Está claro que en el otro tratamiento, como me parece que me lo he saltado en la otra diapositiva, la retención en los cuidados y el número de pacientes que iban en su día a la inyección era por encima del 99% y 98%, bueno, pues vemos que en fracaso virológico sí que hay más en cabotegravir rilpivirina, pero tener cargas virales por encima de 1000, que son las que pueden transmitir el VIH a nivel poblacional, pues aquí se demuestra la superioridad de cabotegravir rilpivirina. Entonces aquí se describen los 5 casos que sí hemos estado viendo por el resto de los estudios que nos han contado en los fracasos virológicos, alta tasa de desarrollo de mutaciones tanto a cabotegravir como a rilpivirina, pero en este caso de 5 pacientes, en 4 hay mutaciones, en 1 hay muy poquito volumen y parece, no se sabe, pero lo curioso es que 4 de los 5 pacientes están rescatados con un régimen con dolutegravir y doble terapia con análogos, ¿no? Que es un poco tranquilizante en el sentido de que no todos los pacientes van a necesitar ir a una terapia con IP, sino que muchos con un inhibidor de la integrasa de tercera generación pues vamos a poderlos rescatar. En cuanto a efectos adversos, pues nada nuevo, claro, más efectos adversos cuando incluimos las inyecciones, los efectos en el sitio de inyección, y en general más efectos adversos con cabotegravir rilpivirina que con dolutegravir oral, pero efectos que luego sean serios o nos lleven a la discontinuación, no hay diferencias significativas. Aquí se permitió a las mujeres, no se les permitía entrar embarazadas, pero sí que se les permitió continuar con el tratamiento si se quedaban embarazadas. Son poquísimos embarazos y sin ningún 2 nacidos vivos en cada rama, sin ningún dato de fracaso o de problema con el bebé. Y luego muy poquitas interrupciones debidas a efectos en el sitio de inyección. Los pacientes muy contentos con haber de alguna manera caído en la terapia long acting y que todos, digamos, lo prefirieron sobre estar en la terapia oral, y en las entrevistas cualitativas, pues que la privacidad y la reducción del estigma estaban digamos que en las razones por las que lo preferían. Ya hemos dicho, alta eficacia, se muestra una inferioridad, la carga viral, los 5 fracasos estos virológicos con su desarrollo de resistencias, pero su posibilidad de rescate y luego, bueno, pues esos menores episodios de alta viremia por encima de 1000 y que esto puede ser relevante para la transmisión. Y siguiendo con este mismo estudio, el IMPALA, vamos a presentar los datos de hepatitis B, ¿vale? Que luego también pues, ha habido datos interesantes, pero no creo que no los traemos ninguno. Vale. Aquí realmente hay una tasa de coinfección por virus B relevante, ¿no? Un 30%. ¿Qué pacientes se excluyen? Pues se excluyen los pacientes con hepatitis B activa, pero también se excluyen los pacientes con anticore aislado. Es decir, que si el paciente no tenía anticuerpo antisuperficie, también era excluido. Y eso supone un 7% de los pacientes a los que se les había hecho screening y un 3% de hepatitis B activas. Luego vemos cómo se reparten el resto de los pacientes y son muy equiparables entre las 2 ramas, ¿no? Una serie de pacientes que no están infectados, 185 y 187. Unos muy poquitos pacientes que están bien vacunados, 20 y 22 en cada una de las ramas, y los anticores con anticuerpo antisuperficie, aquellos pacientes que nosotros consideramos que están curados.
y no hay diferencias entre las dos ramas ni en aumento de transaminasas, y hay una infección incidente, pero no es en estos pacientes, no es una reactivación como era esperable porque son anticuerpos antisuperficie positivo. Y esto es lo que presentaron. Yo no sé si luego queréis que hubo en el EACS sí que se presentaron grandes estudios de cohortes de la cohorte suiza y del estudio de los catalanes, ¿no? Yo creo del Hospital Clínic Fonterilla, que sí que presentaron datos de el anticore aislado, que en este estudio concretamente pues no nos da información. Y entonces, bueno, pues esto, pues que el paciente pues era de los pacientes que no era inmune, el que realmente se infecta. Es el ensayo moderato, que tiene el interés de que es el primer gran ensayo con terapias dobles realizado en África. Y entonces este estudio está hecho en Costa de Marfil, Burkina Faso y Camerún, y son personas que están tomando en general tenofovir, XTC y efavirenz, y que están con cargas virales indetectables y que son hepatitis B negativos. Veréis hay unos poquitos que están tomando TLD, pero son la minoría, y es un estudio que randomiza a 2 terapias dobles de dolutegravir 3TC. La otra es atazanavir ritonavir, que eso era un inhibidor de la proteasa que ya no me acuerdo cuándo ha sido la última vez que lo hemos puesto, atazanavir 3TC, que esto España lideró el SALT, el estudio SALT. Bueno, cuéntame cómo pasó. Entonces, el tercer brazo era el brazo de la continuación, que veis aquí son como 160 por grupo, pero ya os digo que la mayoría de la continuación son con efavirenz. Pues como pasa aquí en África, pues la mayoría son mujeres, media de 50 años, de peso, pues el BMI están 25, 26, rayando en el sobrepeso, buenos CD4, indetectables y bastante tiempo en tratamiento. Entonces, esto pasa también con los otros estudios de switch que hemos visto. Aquí nos presentan los resultados a 96 semanas, pero no como los estudios de switch con rebote virológico. Aquí nos presentan porcentaje de pacientes indetectables. Y aquí agrupan las dobles terapias con la de el inhibidor de la proteasa, atazanavir, y la de dolutegravir 3TC, y veis pues las proporciones indetectables son muy similares, 95%, 97%, se pone en un margen de no inferioridad del menos 10% y se concluye la no inferioridad. Si miramos la cosa más, fracasos virológicos, hay 7 fracasos virológicos en terapia dual y 3 fracasos virológicos en terapia triple. Si miramos ya desagregado por el tipo de pautas, no creo que os he dicho al final aquí que la inmensa mayoría estaban con efavirenz. Entonces, si veis aquí, desagregado por pautas, en verde dolutegravir 3TC, en rosa atazanavir 3TC y en azul la terapia triple, pues tasas de eficacia también muy altas en todas las ramas. Se concluye la no inferioridad con el margen del 10%. Veis fracasos virológicos, pues hay 3 en dolu 3TC, 4 en atazanavir 3TC y 3 en terapia triple. Si miramos a los eventos de seguridad y miramos al aumento del aclaramiento de creatinina, pues curiosamente en el que más aumenta es sobre todo en el grupo de terapia triple, tenofovir 3TC, efavirenz y los poquitos de dolutegravir. Con atazanavir 3TC permanece estable y como todos conocemos el impacto en el transportador tubular de la creatinina de dolutegravir y una bajada, todos son números muy pequeñitos. Aclaramiento de creatinina en glucosa, colesterol, triglicéridos y LDL, pues cambios microscópicos. No se ha incluido la diapositiva, pero estaba la diapositiva del peso. El peso aumentó más, 1,5 kg más en la pauta de dolutegravir 3TC, el seguido por atazanavir 3TC y luego obviamente en la que menos en la TDF 3TC y efavirenz. Entonces las conclusiones es un estudio relevante porque es el primer estudio de terapia dual
en África, pues tan eficaz como continuar la terapia triple, un perfil de seguridad favorable, salvo un mayor aumento de peso en comparación con una continuación tenofovir, difumarato y favirenz, que sabemos que tiene un efecto supresor del peso. Es el primer ensayo de terapia doble y está muy es un estudio relevante porque coincidió la presentación con la recomendación por primera vez de la OMS de pautas orales de dobles con Dolu-3-TC para adultos y adolescentes sin hepatitis B. Hemos hecho ahí una revisión. Empezamos, si queréis, comentando en el orden que hemos presentado. Yo creo que hay puntos importantes. En el hueco para no análogos necesitamos nuevos no análogos. Esta quizás es una pregunta importante y debe ser claramente decir, Medoravirina que necesita acompañarla o mejor, porque nos da que los acompañantes que tiene no tienen la coformulación o esto es importante, y luego están en una búsqueda y parece un fármaco que necesita una duración prolongada como autonal, pero siguiendo en la familia de no análogos que piensan. Me creo que estas pautas que son ahorradores de inhibidores de la integrasa, que no sé muy bien lo que significa eso desde el punto de vista práctico, y el lugar en el que es una opción más, la característica que tienen distintiva, pues primeras pautas de inhibidores de la integrasa mantienen el tipo, pero yo ahora mismo tampoco tengo muy claro honestamente el perfil de pacientes que se benefician de esto comparado con otros. Es bueno tener siempre opciones. Tener otra terapia una vez a la semana, si ahora hablamos de uronivirina, pues puede ser muy, muy interesante tener, no sabemos, aquí estamos viendo que pasan cosas en los ensayos y que, pues que hay mucho interés en terapias una vez a la semana y veremos cuál de ellas llega, ¿no? Tener esa pauta también, eso es la de una vez a la semana. La de islatravir de la vida, pues todavía pensando con ese. No, yo quería globalmente, no por familias. Hombre, dándole la bienvenida a cualquier cosa que venga, y agradeciendo a la industria que sigue investigando en terapia antirretroviral, proporcionando alternativas. Ahora mismo no creo que haya una necesidad no cubierta en tratamientos orales diarios. Honestamente, creo que Biktarvy y Dovato son no superables, sencillamente, ¿no? Que no tienen una eficacia que se aproxima al 100%, no tienen toxicidad y ni intolerancia ni tolerancia significativos, y no tienen problema de resistencia. Quiero decirte, es que es muy difícil enfrentarse al estándar que tenemos ahora mismo. Y no creo que los pacientes echen de menos, y nosotros tampoco, echemos de menos una pastilla diaria, sea cual sea la familia que la integre. Sin embargo, la tendencia que está teniendo la investigación antirretrovirales, que es alargar el periodo de dosificación y pasar una vez semanal, una vez mensual, o los inyectables cada 2, 4, 6 meses, a mí me parece que eso sí que tiene mucho sentido, y seguramente sí que habrá muchos de los pacientes cogerán como preferente unas pautas que se van a ir de una manera. Y si eso es con un nucleósido que conserve propiedades, parece que tenemos, con un hidro de integrasa, con un nucleósido, con lo que sea, bienvenido sea, Pero lo mismo que te digo que tú eres bienvenido, yo no sé si yo fuera industria, si me esforzaría mucho en sacar pautas orales diarias. Lo que tenemos muy buenos fármacos y los inhibidores de integrasa de segunda generación han llegado casi a un tope de ser eficaces, seguros y alta variedad de resistencias. Pero cuando tienen muchos pacientes, siempre hay pacientes que no toleran el inhibidor de integrasa. Biktarvy o dolutegravir se toleran muy bien, menos en los pacientes, poquitos, que no lo toleran. Por el motivo que sea, a veces por una diarrea, otra por un problema estuario en la nerviosa central o por lo que sea. Entonces, tienes que buscar alternativas. Resistencias son rarísimas, pero aparecen. Probablemente más esto también se está viendo eso, más en el entorno de África, por circunstancias que no están bien claras y que también se hablaron algo en EACS, pero hay resistencias, es decir, que no es, son muy poquitas, es muy raro, luego hablaremos también de ellas, pero pueden aparecer. O sea, tener alternativas es necesario. Es verdad que estas alternativas sean los fármacos
de cara a la industria de los que vayan a vivir porque sean superventas, no lo van a ser. Pero a mí como clínico me interesa muchísimo no perder esas alternativas. Pero a mí... Lo que iba a decir es lo que has dicho. Pero querida, pero qué decirte, tenemos rilpivirina y tenemos Odersay, que muchos pacientes se mantienen Odersay y que cubren las necesidades. Si el problema es el trastorno del sueño que se pueda presentar eventualmente, o la depresión que se pasa eventualmente a alguien en nivel integrasa, no, si mi premisa era, todo lo que venga, bienvenido es, todo. Pero, hablando de necesidad global, fíjate, yo creo que podríamos sobrevivir. El peso siempre tenemos ahí, todavía no. En el peso creo que hay mucho rollo. Mucho rollo. Bueno, Es una pero pesada. el peso lo que sí que ya hemos visto es que no revierte. Entonces, si en un momento dado hay un fármaco no integrasa, no TAF, que realmente demuestre ser neutro con el peso y que no te lleve a que luego ya bajarlo no es posible, pues también, o sea, yo ahora sí que en el desarrollo de los nuevos fármacos miraría mucho esa neutralidad con el peso, que no sé cómo se puede encontrar, porque... No sé, yo estoy de acuerdo también que probablemente no es una familia que cubre otras necesidades. Otro escenario que se me ocurre es si en el futuro, en PrEP, por ejemplo, cabotegravir entra, pacientes que se infecten, etcétera, pues las recomendaciones con pautas fuera de inhibidores de la integrasa y que tú tengas algún otro fármaco no análogo, pues si ese escenario aumenta y es más poblacional, pues tenemos otra pastilla, pero estoy de acuerdo que todo lo que entre pues Lonactin o semanalmente Lonactin, pues bienvenido sea, pero probablemente en un futuro, pues... Y si me permitía hacer un poco de chiste con lo que decía José Ramón, el mensaje marketingiano de Integrase Inhibitor Free, que decirte, en marketing puro, que, perdóname, ¿no? Libre de usar, no, claro, por lo que tú vas a decir, nucleósido free, ¿no? Vale, tiene sentido. Pero ahora, y nivel de esa free, perdón, no, que el primer que lo quiero perder, ¿no? El tema de, bueno, yo creo que lo tocamos luego, ¿no? Lo del DNA proviral, ¿no? Porque ese es otro puntito, ¿no? Que siempre... Yo ahí el máximo interés era ver cómo la reducción de dosis no de 0,75 a 0,25, incluso ya veremos lo que significa tener el 184, pero aquí por lo menos no ha afectado, ¿no? Había dudas de sí. Había una de las dudas es islatravir parecía, o sea, cuando juntas dos fármacos luego saldrá una comunicación que quiere decir lo contrario, pero la discutiremos. Pero cuando juntas dos fármacos lo que deseas al menos es que al menos uno de ellos tenga alta barrera de resistencias. Hoy por hoy son o darunavir, o dolutegravir, o bictegravir. Entonces con eso puedes hacer pautas de dos fármacos que sean seguras. Entonces, islatravir parece que quiere o estaba intentando añadirse a ese club, al menos en pacientes NICE o en switch, como que es muy difícil que el virus se haga resistente. Y eso se había visto en los estudios preliminares con la dosis de 0,75 de islatravir. Algunos teníamos la duda de si bajamos la dosis para que no pase nada con los linfocitos, estamos manteniendo también esa barrera de las resistencias. Y bueno, este estudio probablemente intentaba decir eso. El problema es que lo intenta decir con el DNA proviral, donde probablemente todo eso que encuentran es basura archivada. O sea, que no nos va a servir para esa conclusión. Bueno, ahí lo dejamos. Vamos a pasar a lo que son los otros ensayos clínicos de fármacos ya aprobados. Susi, ¿qué sensación de estos estudios con cabo-rilpi? El primero, como decías, tomando la voz de los pacientes. El segundo vuelve a ser un escenario diferente. Creo que en África. Lo que no nos han dado es ninguna mala señal con respecto a lo que ya sabíamos, ¿no? Que ha sido pues todo lo que te iban contando. Y dices, bueno, pues sí, el Gemini, la caída esa de la carga viral, pues ahí se demuestra en pacientes que incluso por encima de 500.000 tarda un poquito más, pero llega a la indetectabilidad. No ha convencido a Leax esto todavía. Lo de por encima, hombre, eran 9%, 15 pacientes. Pero bueno, que tardan más, que no quiere decir que no lleguen a indetectable, porque el 97,7% llegan después. Son 171 pacientes, pero bueno, que yo creo que con los dos estudios que yo he presentado
muy buenos resultados, los dos cada uno en su línea, ¿no? Bueno, y yo creo que la búsqueda aquí es un poco un escenario más real. Inicio una terapia con un Dolutrestine y luego ya me planteo la transición directamente. Claro, a un inyectable. es muy de práctica clínica, ¿no? Todavía no está aprobado en pacientes con carga viral detectable, pero puedo hacer esa transición tan rápida como si el paciente lo desea, que es lo que expresan estos pacientes. Si un paciente viene y te lo dice, ¿yo puedo leer? Digo, no, porque tú estás todavía tal, tienes que esperar tal. Y podíamos querer demorarles a 6 meses o a lo que fuera, y esto, bueno, pues tenemos que ver el final del estudio en ese sentido. Hay que ver el final. Porque el final, nos hemos quedado... Lo que han presentado realmente es nada. El día de la... A día de hoy, 171 pacientes que empiezan con dolutegravir y les siguen durante 4 meses, después de tener los fases 3, los Gemini, las cohortes. Es que en experiencia de vida real tengo más experiencia. No, yo personalmente estuve buscando, digo, a ver si es que hay otro póster donde venga el otro trozo. Y yo creo que mirar... El afán de presentar las cosas que están haciendo hay una inversión, un esfuerzo en hacer esto. Bueno, aguántate un poquito y espera, y cuando tengas datos, pero si tienes algo, los presentas, ¿no? Yo creo que esto es una presentación fallida realmente. La parte inicial del flare con la vaca verde. Claro, sí, o sea, si haces eso, sí, o el sí, ¿no? No, yo lo estuve buscando y digo, a ver si es que está en otro póster y yo no me he dado cuenta. Pero bueno, que bueno, es un inicio y veremos. Yo creo que, por ejemplo, en PrEP hay muchísimo de choice, ¿no? De elección del paciente y cómo el paciente tiene que transicionar según su estilo de vida y sus necesidades por las distintas terapias para llegar a la mejor adherencia. Y en cambio, bueno, pues el otro estudio que sí que ya está más conformado, ¿no? El Impala, pues yo creo que ahonda muchísimo en el beneficio que hay en pacientes pues malos a priori, malos adherentes a venir a la consulta, que son en los que nosotros nos prevenimos mucho de utilizarlo. Yo creo porque es que es un lío que un paciente no te venga a ponerse la inyección, llámale, no te coge el teléfono, tal, se le va a pasar el día, y eso genera, pues nosotros que las auxiliares están muy implicadas, pues tenemos unos líos ellas se estresan a todo el mundo, hay que devolver la medicación a farmacia, pero claro, en las comparativas esos pacientes luego van a estar mejor suprimidos a la larga, ¿no? Eso lo vimos eso en el Latitude, y yo creo que hay otro que ahora no me sale, uno australiano también. O sea que hay 3 estudios y esperemos a ver qué pasa con el Crown. Yo iba a decir que sí, el Impala me parece efectivamente un poco más novedoso, y luego, yo no sé, los pacientes que fracasan, ¿ellos también dan alguna explicación, si hay algún retraso o algo, o no se sabe tampoco por qué fracasan? No, yo no lo he visto con claridad. Sí, había una línea en la que -1, entonces uno tenía el índice de masa corporal un poco más alto, otro había tomado alguna hierba, otro es verdad que había dejado de venir había retrasado la inyección, pero no era una causa, había 4, si queréis ponerlo, porque sí que hay una línea en la tabla, posible razón, y hay una línea en la que identificable. Ay, perdón. No, pasa. Pasa hacia adelante. Hacia adelante, sí. Ahora no, estás hacia atrás. Hacia atrás. Una más. Ahí. ¿Ves? Y entonces, pues, índice de masa, hay un paciente tenía, pero la 100 y la 103, que la 101 podía ser, y 2 nada. Pero no sacas una... Pero aquí sí lo que es más relevante es que muchos de estos habíamos ido a dar una BIR y se han controlado con Teledec. De inicio, porque yo he visto en otro trabajo que también analizaban así a los pacientes, pero yo creo que esos eran los del 084-083 con mutaciones a cabo, que se les ponía cuando ya a los que se habían infectado. Y también muchísimos terminan tomando integrasa de tercera generación y quedándose indetectables. Creo que hay... que no es el primer estudio donde se ve que son rescatables. Y por ahí hay un comentario al otro póster de la hepatitis B. A mí parece que la cuestión aquella... Que la cuestión aquella del anticuerpo aislado y tal, podemos ignorarlo, ¿no?
pero se nos está llamando la atención cada vez más en que tenemos que ser súper cuidadosos Con la vacuna. en que la gente que pongamos y que no lleve tenofovir, hay que, antes de nada, porque veis lo del clínico, 4 de las infecciones eran incidentes y gente no vacunada. El tenofovir es una PrEP para la Claro, hepatitis B. tenemos que ser muy Entonces, cuidadosos y querido. Y cuando pongamos Cabo Rilpi, Dovato, algo que no tiene tenofovir, tenemos que revisar. que asegurarnos que viene la vacuna. se vacunan. Sí, pero el estudio del Clinic, que no lo hemos presentado, pero que era eso, pues, con Cabo Rilpi, que tenían distintos patrones de serológicos, pero no tenían protecciones. O sea, ninguno desarrollaba hepatitis B. Pero había 4 pacientes que la desarrollaban, pero es que no la desarrollaban porque ya la tenían. Claro, El problema no es tanto que el tenofovir prevenga, el problema es que tenemos que ser muy cuidadosos al poner una pauta de estas para no pillar a un paciente que realmente tiene un antígeno S positivo, porque nadie lo ha mirado o no se lo ha hecho. Digo, en el Clinic, 4 pacientes con antígeno S positivo van a Lonactin. Eso es un error, y eso es un error que podemos cometer cualquiera porque hay que si no somos cuidadosos. Es decir, creo que tenemos que tener mucho menos miedo a que si el anticor es aislado, que si la pauta no está, eso no hace falta. O sea, el tenofovir como profilaxis para todo el mundo no, porque el riesgo de hepatitis B no es tan alto en nuestro medio. Hay otros medios donde sí. Pero sí eso, el vigilar, el saber que los pacientes todos tengan su serología al día, su vacunación en el caso de que sea negativa, y ojo, si de verdad existe un antígeno S, no deje de tratarle con tenofovir y FTC. No, hay que ser cuidadosos porque, chicos, cada día utilizamos más las pautas que no contiene el virus B y, por tanto, joder, no hay ninguna broma el virus No, B. y sobre todo que yo creo que hay un aspecto muy importante que gente originaria de España, nacida aquí, tenemos incorporada la vacuna en el calendario vacunal y yo creo que hemos vivido de eso con una cierta tranquilidad en un periodo, pero ahora estamos incorporando gente de tantos lugares, las nuevas infecciones que vienen de países donde no está incluido esto en el calendario vacunal, que probablemente algo que también se nos ha escapado en otros momentos porque no lo hemos revisado, ni siquiera hemos chequeado que estuvieran vacunados. Asumíamos que estaba en el calendario, ahora sí que es un problema, es así. Y luego, luego también va a haber un problema, que es, o sea, la posibilidad de reactivación con un anticor aislado es muy bajita, pero estos pacientes ahora mismo, pero probablemente con los años vamos a tener cada vez más y luego tenemos muchas terapias inmunosupresoras, etcétera. Entonces, esos pacientes tienen una posibilidad de reactivar mucho más alta y al final no lo estás tratando. Entonces, no es solo el cambio que hagamos ahora, sino que igual en 10 años necesita un biológico, necesita un inmunosupresor y ahí sí que te lo va a hacer, aunque sea un anticore positivo aislado. Yo creo, vamos, que eso hay que revacunar el que ha perdido, porque muchos lo han tenido, pero dices, joder, del 17, ¿dónde estará ahora? Y muchos lo han perdido, vacunan y vuelve a subir el antisuperficie y ya no hay problema. Y lo que decías tú de los... O sea, porque en la sesión sí que se presentaron, que ahí hubo muchas dudas, si reactivación o reinfección en pacientes que suspenden el tratamiento antirretroviral, que se inmunodeprimen y tal, ahí sí que puede haber... en principio reactivaciones en los anticores aislados, incluso presentaban algún caso, yo creo que era con antisuperficie, por seguro. Sí, escapes inmunes. Pacientes oncológicos con quimioterapia, esos pacientes se pueden reactivar. De hecho, tienes que ponerles profilaxis, no tiene nada. Sí. O sea, que eso sí que hemos tenido muchos pacientes que están en biterapia, necesitan quimioterapia y hay que pasarles con TDF, con TAFOR, los regímenes que tienen. O sea, que no es solo en el momento, sino siempre luego reevaluarlo hacia atrás. Porque puede cambiar el riesgo, sí. Muy bien, José Ramón, el moderato... Pues hombre, por verla, yo creo que África está haciendo un montón de ensayos bien y que yo creo que pues estamos viendo que pautas que se consideraban que a lo mejor pues eran más difíciles de dar en África, pues siguen funcionando muy bien. Yo creo que el moderato, bueno, aparte con Dolutres-TC va la cosa. En las guías de la OMS además se mopan rotundamente, ¿no? Incluso en estos escenarios que puedes vigilar menos, que tienes menos capacidad. Para vigilar creatininas, tenofovir, todas estas cosas, sí, efectivamente. Bien. Muy bien. Pues cerramos. Venga, pasamos a lo siguiente. Vamos a pasar al bloque de resistencias. Hay algunas cositas que yo creo que vale la pena comentar. Así que, venga, empezamos con José Ramón. Vale, pues esto es del estudio Volver. Entonces, esta es la actualización a 96 semanas. Y el Volver tiene muchas cosas novedosas, pero una de las cosas más novedosas es que hemos hecho DNA proviral en 2 momentos, en el momento basal y a las 96 semanas. Entonces, la pregunta práctica que queríamos contestar es si tú tienes a un paciente con historia previa de 184
le tienes suprimido y estás intentándolo pensando si le quieres cambiar a DOLU3TC, la pregunta concreta que trata de resolver esta comunicación es si tener resultados de DNA proviral te ayuda a tomar esa decisión. O sea, la idea sería que si te encuentras 184 no le cambias, y si no la encuentras, sí le cambias. Entonces, bueno, pues estos son los 121 pacientes que incluimos. Me lo conocéis en el momento, estos pacientes pues, con muy buenos CD4s. En el estudio de los 121, 114 tenían historia probada de mutaciones A3TC y luego hubo 7 que era historia sospechada. Entonces, pero mayoritariamente, como digo, con resistencia a 3TC probada. Y en el momento basal, pues recordar que para entrar en el estudio había que tener un Sanger negativo para 184, pero lo que hemos hecho es que retrospectivamente hemos... Sanger, secuenciación poblacional, es la secuenciación de los pobres, es la que se hace en todos los... y detecta... Es cualitativo, pero detecta más o menos una subpoblación que representa el 20% de la cuasispecies. En DNA proviral, por supuesto, en DNA proviral. Aquí están todos suprimidos cuando en el estudio. Entonces, era como, bueno, para un estudio disruptivo quisimos poner esa precaución. Pero luego, astutamente, retrospectivamente, hemos hecho secuenciación de nueva generación para detectar qué es lo que hace, por ejemplo, Monogram con su test. Y aquí tenéis cuántos tenían en el momento basal, más de 5% la 184, que tenían 21 pacientes, 17%, y más de un 20%, ojo, aunque el Sanger fuera negativo, un 13%, ¿vale? Entonces, hemos seguido a estos pacientes durante 2 años. A la semana 96 siguen estando 105 participantes. Y esta es la diapositiva crítica del estudio. Veis que hemos hecho en 2 tiempos secuenciación de nueva generación. Estos son los que tienen la 184 o no a más del 5%, y veis que de los 105 que han llegado, 84 no tenían mutaciones en ningún momento, ni en la basal ni en la 96, ¿vale? Luego 12 la tenían solo en la basal, 13 solo en la semana 96 y solo 12 el DNA proviral volvió a demostrar 184 tanto en la basal como en la 96, ¿vale? O sea que los 2 únicos fracasos virológicos que ocurrieron, recordar, no ha habido ni un solo paciente con resistencias a dolutegravir ni con emergencia de otras mutaciones. Los 2 únicos pacientes que rebotaron y cumplieron criterios de discontinuación por rebote virológico están en el grupo de no detección. Los grupos en los que se detectaba por secuenciación de nueva generación solo en el basal, ninguno. Las discontinuaciones que veis aquí son por efectos adversos o por desviaciones de protocolo. Los que se detectaba en la semana 96, el 100% están indetectables. Y los que se detectaron consistentemente en el basal en la 96, todos indetectables, ¿vale? O sea que no hubo ninguna correlación entre detectar la 184 en DNA proviral y el tener un rebote virológico. Y luego encontramos esto que nos sorprendió en el momento. Estos son la frecuencia de detección de mutaciones en la basal y en la 96. Y los colores son en azul solo los que se detectan en basal, en amarillo solo en 96 y en naranjita en ambos momentos. Veis que en el basal la mediana de detección es un 30%, o sea que está por encima de lo del Sanger, pero veis que parece que hay una tendencia a detectar más 184 en poblaciones en semana 96. Y si miramos exclusivamente a los 12 pacientes que tienen detección tanto en basal como en 96, veis que en general, esto es un resultado estadísticamente significativo, hay más detección a semana 96 que a semana basal, sin ningún correlato clínico, ¿vale? Ninguno de estos que veis aquí, todos estos están indetectables en semana 96. Pues nuestra conclusión fundamental es que la detección de resistencias a la amibudina no te ayuda, no predijo el fracaso virológico. La mutación 184 aumentó con el tiempo, pero sin consecuencias clínicas. El DNA proviral como test es bastante malo, es muy poco reproducible. Ya veis que hay gente que lo tenga persistente, es la minoría.
Y nosotros pensamos que estos hallazgos cuestionan mucho la utilidad del DNA proviral para guiar el tratamiento, ¿vale? En este escenario concreto, en el escenario de DNU3TC. Vale, pues este es un estudio que presentó en ILEA Félix Gutiérrez de Elche, en el que son pacientes que empiezan cabotegravir rilpivirina, pero que tienen resistencia histórica en genotipos anteriores a rilpivirina. ¿Sí? ¿Por qué los meten? Pues porque no lo sabían. O sea, es como lo de las hepatitis B de antes. Son cuando revisan historia con más detenimiento, encuentran, o con nuevos aportes que puedan tener de los pacientes, encuentran retrospectivamente en gente que ya les han puesto eso, que tenían algún genotipo. Aquí ya no hablamos de DNA proviral. Esto eran en estudios de resistencias previos, basales o durante el seguimiento, y que tenían mutaciones que afectan a rilpivirina. De su cohorte total de 216 pacientes, de 124 al final tienen estudios de resistencia previos, y en 13 de ellos, un 10%, tienen una o más mutaciones a rilpivirina. ¿De qué mutaciones hablamos? Pues bueno, la mayoría, el 54%, son de esas mutaciones que generan muy bajo o bajo nivel de resistencia a rilpivirina, ¿no? La 179 o la 138A o G. Pero fijaros, ahí hay pues hasta un 23% de esos 13 casos que tienen resistencia intermedia con la mutación 181 C o G, o un 15% que son 2 pacientes que tienen la 100I, que es una mutación que confiere alto nivel de resistencia a rilpivirina. Todo esto en el histórico, en el pasado. Entonces, ¿qué les ha pasado a esos pacientes a los que se les ha puesto sin conocer este detalle? Esos estudios de resistencia vienen por término medio, bueno, mediana de tiempo de que se sacó ese estudio es de 6,5 años. ¿Y qué les ha pasado? Pues el mensaje fundamental es que con un seguimiento de 24 meses, bueno, ponen 24 meses, luego cuando ponen las gráficas parece que no todos llegan a 24, pero vamos, un seguimiento en cualquier caso largo, no hay fallos virológicos. Definiendo el fallo virológico, como se define ahora con cabo rilpi, más o menos empieza a haber un cierto consenso, y ya lo hemos visto antes en el estudio que se ha presentado, de 2 cargas virales por encima de 200 o cualquier carga viral única por encima de 1000. ¿Vale? Entonces, ninguno de ellos cumple ese criterio. Hay 6 pacientes que tienen blips, viremias intermitentes, y hay uno que tiene una viremia de bajo nivel persistente, aunque al final del seguimiento está por debajo de 20. ¿Vale? Yo he traído aquí, ponían todos, la de los 5 pacientes que tienen resistencia intermedia con la 181 a la derecha o alta a la izquierda con la 100, y veis cómo van, ¿no? En algunos no hay movimientos, en los de la 100 hay blips, pero están todos ellos indetectables. Es decir, que ¿cuál es la relevancia de esa mutación de resistencia? Pues ellos concluyen que cabo rilpi mantiene la supresión en pacientes con esa historia previa de mutaciones a rilpivirina. Luego dicen, en el fondo no se creen mucho lo que dicen, porque o sea, lo que encuentran, porque encuentran que da un poco lo mismo, pero dicen, bueno, esto no es generalizable para las mutaciones mayores como la 100 o la 181. En su estudio van exactamente igual las mayores que las menores, pero digamos que les da más miedo, cosa que es bastante razonable. Es decir, es un estudio relativamente pequeño, y que dice, ¿por qué estos pacientes que tenían la mutación archivada van bien? Pues bueno, puede ser que una de las cosas que estamos aprendiendo, el paradigma de que toda mutación archivada queda para siempre, probablemente no es así. Hay mutaciones que o bien no se archivan o se archivan en virus defectivos, la mayoría, o se archivan en zonas del DNA que no tienen capacidad de replicar. Entonces, aunque haya tenido la mutación, esa no va a aparecer, pero otras veces sí. Entonces, ellos dicen que eso puede ser una causa, que pueden ser pacientes que tengan reservorios más pequeños, o bueno, pues esa caída o desaparición de resistentes, de variantes resistentes. Dicen que obviamente este estudio es interesante, pero necesitan estudios grandes, prospectivos, que nos digan esto. El mensaje a llevarse a casa es, no lo hagáis en vuestra casa. Es decir, si un paciente tiene resistencia conocida previa a rilpivirina, que es lo que hubieran hecho ellos, de haberlo sabido antes,
no lo pongáis, porque parece ser que, aunque algunos pacientes pueden ir bien, estás poniendo al paciente en un riesgo que probablemente es más pequeño de lo que pensábamos, pero que nadie lo descarta. Antes tenía otros factores de riesgo, ¿no? Que es lo que Ahora discutimos. siguiente. Santi. Doctor Moreno. Sí, este es un estudio bueno, bonito, digo, creo yo. Se llama Doluvois. Es francés. Y Doluvois es un nombre muy ingenioso. Dolutegravir reservoir. Vale, entonces lo que ha hecho esta gente es mirar la persistencia del VIH en tejidos llaman profundos, ahora veréis, y en gente que está haciendo dolutegravir. Entonces quieren ver si el tratar a pacientes con régimen incluyendo dolutegravir se puede asociar con la selección de mutación de resistencia en el reservorio, ¿vale? Que los de ALS decían, no, y para lo mejor el tamaño del reservorio influye en que... ¿no? Entonces, pues básicamente es esto. Ellos parten de la asunción de que aunque el tratamiento antirretroviral sea supresivo de sangre periférica, pues el virus persiste en los tejidos, que se comportan como santuarios, que puede haber una replicación vírica residual, persistente, y que eso puede llevar a la selección de mutantes de resistencia. Entonces, básicamente lo que hacen es coger, en un estudio céntrico, coger pacientes que están en tratamiento con dolutegravir, tanto con dos análogos nucleósidos como dolutegravir 3-TC, y cogen muestras de esos cinco tejidos profundos, llamémosle la célula mononuclear de sangre periférica, los ganglios linfáticos, el recto, el tejido adiposo y el esperma, aunque luego no hay ningún dato de esperma, ¿vale? Y vale, entonces pues ven a ver qué se comporta con algunos parámetros que viene el laboratorio. Chicos, dos grupos de gráficas. En esta primera lo que muestran ellos es, en concreto, marcadores de persistencia y miden el DNA, como veis a la izquierda, el DNA proviral total, ¿vale? Y el RNA intracelular. ¿Recordáis lo que es el RNA intracelular? Es pues cuando el DNA se transcribe, pues antes de pasar a sangre periférica como VIH, ¿no? El RNA, pues está el RNA intracelular. Y teóricamente, pues mayores niveles de RNA implican mayor nivel de transcripción. Y entonces, pues ellos miran el DNA proviral, el RNA, y luego miran la diversidad que hay entre el DNA entre los diferentes tejidos, para ver si hay evolución o no de los virus. Mirar cómo está la cosa en el DNA proviral. Hay DNA proviral detectable en todos. Ya vi que abajo no aparece el esperma. En los 4 tejidos que miden, la célula mononuclear de sangre periférica, los ganglios linfáticos, el recto, el tejido adiposo, y veis que en todos ellos hay DNA proviral con diferencias significativas, ¿no? Se acumula sobre todo DNA proviral en tejido linfático, en ganglios linfáticos. Si miráis el RNA intracelular, veis que también hay en todos los niveles son más bajitos, claro que los de DNA proviral, pero también se detecta RNA intracelular, o sea, replicación, por tanto, del VIH, replicación activa del VIH intracelular, ¿vale? Del DNA proviral, y lo hay en todos los tejidos también con alguna diferencia significativa, y de nuevo mayor acúmulo en ganglios linfáticos. Y si veis, ellos le dan importancia a ver que no hay evolución, no hay diferencias significativas en cuanto a diversidad del DNA entre diferentes compartimentos, como que el virus es el mismo y que no evoluciona en los compartimentos diferentes. Ese es el primer grupo de gráficas, y el segundo que yo quiero destacar es este, porque son las mutaciones de resistencia, que ellos detectan. Lo que veis ahí, esos 6 cuadritos, son 6 pacientes diferentes, se detectan globalmente en el 30% de los participantes, eran 20, pues en 6 de ellos encuentran mutaciones de resistencia, y lo que hace referencia a los inhibidores de la integrasa son las cajitas que están en las cajitas esas, ¿no? En azul o en rojo. Y unas son polimorfismos, las que están en azul, y las que están en rojo son mutaciones. No hay ninguna resistencia principal, hay inhibidores de la integrasa. Si veis, son todo polimorfismos o hipermutaciones en APOVEC, ¿vale? De hecho, veis que ahí está la 263K, la veis, ¿no? Y que aparece en un pelín, chiquitín, en ganglio, muy poquito, y nada en los otros compartimentos. ¿De acuerdo? Y este conjunto de gráficas son lo que le llevan a ellos a las conclusiones.
ellos dicen que eso no sé muy bien de dónde lo sacan, ¿no? Que el dolutegravir suprime la replicación vírica en tejidos profundos, en los reservorios, y que no se asocia con la aparición de mutaciones de resistencia. Está bien, ¿vale? No sé si nos aporta mucha información, ahora lo discutimos, ¿vale? Muy bien, dale. Este también es mío. Tienes dos. Y este viene a propósito de lo que hemos estado comentando antes. Y creo que está bien seleccionado porque lo que expresa es cómo ha evolucionado en Estados Unidos las mutaciones de resistencia a inhibidores de integrasa. Ellos tenían ya, al parecer, un estudio previo que llegaba hasta el 2017 o así, y ahora cogen esos años, del 2019 al 2024, y ven qué tal ha ido las mutaciones de resistencia. ¿Les preocupa? Les preocupa que pueda estar aumentando las mutaciones de resistencia ahora que están utilizando más a la integrasa, más que están utilizando los inhibidores de la integrasa. Y cogen, pues ya veis, muestras de un montón de sitios en América que ocupan esos años, y es mandar muestras desde los síndromes para el cuidado clínico rutinario. Y lo que hace es que lo mandan a Monogram, y allí hacen un test de resistencia genotípica, ¿vale? Y estos son los datos globales. Más de 100.000 muestras son lo que se evalúa. Y chicos, me llamó la atención. Entre el 4 y el 5% de todas las muestras tendrían mutaciones de resistencia a los inhibidores de integrasa. ¿No os parece mucho? Un 4 o 5% de todas las muestras. Y si fracasos, de fracasos virológicos. No, es que no mencioné. O sea, tengo la impresión de que son muestras que mandan de todo tipo de pacientes, pero que globalmente tiene entre un 4 y un 5% de resistencia. Y luego, bueno, eso es globalmente, cuando refieren muestras que tengan alguna resistencia a algo, pues a los inhibidores de integrasa tendrían un 15%. ¿Vale? Mirad aquí las gráficas. La gráfica nos muestra varias cosas. Primero, a ninguna de las familias hay grandes cambios. Pero si veis, va disminuyendo, fijaros las cifras del principio y del final, va disminuyendo la resistencia a los no nucleósidos, que son las más altas, va disminuyendo la resistencia a los nucleósidos, se mantiene mucho la resistencia a los IPs y se mantiene con tendencia al aumento la resistencia a las unidades de integrasas, que está en eso que decíamos, un 5%, ¿vale? Y si lo miramos de otra manera que ellos lo expresan, es el porcentaje de pacientes con resistencia a algo, pues, de nuevo, la mayor parte de las resistencias son a los nucleósidos, casi 2/3 de las muestras, luego los nucleósidos, y luego veis los inhibidores de integrasa, que de nuevo se ve, es el color ese lila, ¿no? Que discretamente aumenta, y los de los IPs. ¿De acuerdo? O sea, se mantiene bajo, pero con eso yo creo que con lo que comentábamos antes, y ahora lo podemos discutir, tenemos que ser también aquí cuidadosos. Miren a ver qué pasa con la mutación, y la verdad que son todas mutaciones chiquitillas. Ahí las tenéis. La 155 está bajando, baja del 0,8 al 0,6, y la que hay a los de primera generación, al Raltean, al Vitegravir, también van bajando. Lo único que, chicos, que fijaros, la 263K, de nuevo, poquito, pero aumenta. ¿Lo veis? Es la última línea de abajo, y si veis 0,42, 0,44, 0,45, 0,83, 1,29 y 1,7. La mutación de dolutegravir y de vitegravir pues tiende a aumentar discretamente, pero casi llega en el último año del estudio, casi llega al 2%. ¿Vale? Y bueno, pues básicamente esto viene a comentar lo que estoy diciendo. Baja tasa de resistencia globalmente, a mí me ha parecido de todas maneras que un 5% me llama la atención, pero baja mutación. Las mutaciones que hay no suelen conferir resistencia a los análogos de nucleósidos. Seguramente la alta barrera genética de los nuevos inhibidores de integrasa de alguna manera protege, ¿no?, la aparición de mutaciones de resistencia, y yo creo que yo llevaría después, estemos pendientes de que el fenómeno no aumente, ¿no?, con un uso juicioso de los fármacos. Vamos a darle un poco a la discusión. Empezamos por el DNA proviral. ¿Tiene alguna utilidad? ¿No volvemos a hacerlo? ¿En qué contexto? ¿En qué paciente? El del DNA proviral es que hay que tener algunos conceptos claros, ¿no? O sea, cuando tú estás haciendo DNA proviral así en bruto, que es lo que hacen las clínicas, ¿no?,
tú no estás diferenciando si lo que estás encontrando está en un virus defectivo o en un virus con capacidad replicativa, ¿vale? Y ya más para nota sería ver si está integrado en una zona con capacidad replicativa, en una zona silente, pero al menos que sea un virus defectivo o no. ¿Y qué sabemos de los virus defectivos en el DNA proviral? O sea, pues que entre el 92 y el 96% de todo el DNA que se encuentra integrado es defectivo. O sea, que la mayor probabilidad de lo que tú te encuentres que sea defectivo y no valga para nada, eso es así. ¿Qué formas hay? Pues se dice, bueno, ver el tema de la hipermutación con ApoB, pero eso no es más que una de las causas del DNA defectivo. Hay otras muchas que no las vas a pillar así. Además, sabemos también que el DNA integrado defectivo se mantiene estable, mientras el que es con capacidad replicativa a lo largo del tiempo tiende a disminuir, con lo cual cada vez, cuanto más tiempo pasa desde que tuviste una mutación, más probabilidad de que tú encuentres en DNA proviral sea defectivo. Entonces eso nunca sabemos si lo que encuentras, o sea, vale para algo, son falsos positivos. Pero el problema es que también tenemos falsos negativos. Son esos pacientes en los que tú no encuentras nada, pero lo tienes. Y hay multitud de estudios ahora que lo han demostrado, que eso es un fenómeno que existe. Tú no encuentras nada. ¿Y por qué no lo encuentras? Porque estás mirando una serie de células. Y es que no estás mirando los ganglios, no estás mirando otros sitios. Y entonces es una cuestión de muestreo. Tú coges una muestra, pero que no es una muestra que represente a todos los linfocitos de todo el organismo. Entonces puede ser que pilles algo o puede ser que no lo pilles. Entonces estás utilizando una prueba que tiene muy gran probabilidad de que lo que encuentres no valga para nada y que tiene probabilidades también de que lo que no encuentres esté. Así que conceptualmente como prueba diagnóstica global es malísima. Entonces te lleva a estudios como ese, ¿no? Como el de mirar a los pacientes de la islatravir que tienen, bueno, pues encuentras cosas y luego no tiene relevancia. No hay correlato. Te encuentras casos como en el volver, o sea, que tienes esto y mirado y remirado. En el volver claramente no ayuda nada. O sea, a ver, si tú dices, no le hubiera puesto a los que detecté la 184 en la basal 2U3S, pues los habrían privado. Ninguno ha fracasado. O solo a los que las tienen persistentes no se lo pongo, ninguno ha fracasado. Entonces, bueno, y los que han fracasado estaban en el otro lugar. Claro, pero esto nos lleva a una cosa mucho más profunda que nosotros todos habíamos aprendido de las resistencias, que las resistencias archivadas importaban, que tú tenías que ver el genotipo acumulado, meter todas las que el paciente había tenido para elaborar el score de fármacos activos, que las resistencias que están ahí, que siempre persisten, o sea, que nos lleva a cambiar completa. Yo cuando decía, yo tengo un paciente, yo en su día un día contaba una paciente mía con la 103, la 184 y que estaba indetectable maravillosamente con efavirenz y Qibexa. Y la gente me decía, eso es mentira. Digo, pues os lo prometo, de verdad. Y entonces, bueno, pues debe ser que haya una parte de ese dogma de las resistencias, porque lo hemos visto ahora en 2 trabajos, en el de Félix, ¿no? Ese 6 años antes los pacientes lo tenían y según eso tendrían que haber fracasado. Y la 184 con esto. Pero entonces, yo creo que hay una cuestión. Creo que se puede mantener seguramente la creencia de que si un paciente rebrotara su carga viral porque suspendiera el tratamiento antirretroviral y tuviese mutaciones archivadas, puede que el virus que rebrotara con las mutaciones que tenía archivadas. Es decir, si a ti un paciente, volvemos a la 184, que se fracasó, la tiene archivada, tú quitas la medicación, rebrota y es muy probable que con uno de los 2 fracasos del volver rebota con la 184. Y eso es verdad. Es decir, que la afirmación de una mutación archivada es para siempre, para que sea verdad. Otra cosa diferente es lo que decía Fede. Es decir, si yo tengo DNA proviral archivado que tiene una mutación en la que yo tengo una mutación, ese me puede condicionar el éxito de mi régimen terapéutico. Y eso es lo que es, desde mi punto de vista, falso del todo. O sea, ese no juega ningún papel en la eficacia del tratamiento antirretroviral, a pesar de que las mutaciones que estén archivadas, mientras esté suprimido, confieran resistencia a los fármacos que estoy utilizando. Yo creo que esto debería, yo voy a decir mi interpretación prosaica de los hechos, porque cuando yo era pequeño,
y tan pequeño. Proviral ni el histórico de mutaciones. Hicimos un estudio, y efectivamente, y me desesperó, o sea, yo llegué a la conclusión clara de que el DNA proviral no nos ayudaba y nos predecía, ¿vale? Estando desimprimido el grasa. Con Beatriz, Sí, con Naif, con integrasa. ¿vale? Y decimos, y entonces mi investigación prosaica, claro, es que los virólogos se les acabó la historia de hacer estudio de resistencia al arma, no, en serio lo digo, y buscaron un arma para seguir siendo útiles a alguna empresa, ganar dinero y decir, oye, no te fíes porque no lo tiene, tal. Y algunos compañeros nuestros han predicado por el mundo la necesidad de que ya no bastaba hacer secuenciación masiva en sangre periférica, sino que había que hacer mutaciones en DNA proviral archivado para decidir la pauta terapéutica. Coño, y lo han vendido, ¿sabes? ¿No? Y yo siempre he interpretado que los virólogos tenían que ganar el pan de sus hijos y querían siendo útiles y tener un sueldo. En serio lo digo, esos virólogos, la crítica que nos hacen es una vez que los genotipos que demostraban mutación A3TC en el volver estaban hechos como 13 años antes. Dice, esto es solo aplicable a la gente que tiene hace tanto tiempo. Pero esto ya son 17 centros en España. Estas son las 184 que hay. Nos costó encontrar muchos. Y al acabar el reclutamiento metimos también la sospecha, porque estas son las 184. No es que aparezcan 184 todos los días, ¿no? Y luego la otra discusión es, ¿puedo poner dolo 3TC gente con histórico de 184? Pues tenemos el ARPRO a 3 años de seguimiento. Tenemos ahora el Volver a 96 semanas de seguimiento, está el de Gary Blick, el Solar 3D a 96 semanas de seguimiento y hasta el metaanálisis que se ha hecho, empieza a haber bastante evidencia de que para esto lo puedes hacer. Claro, yo lo que he hecho un poco de menos es un poco desglosar esos pacientes, sobre todo en el tiempo desde que se hace presión, claro. O sea, supongo que no tiene nada que ver un paciente que fracasa el año anterior o que hace sorprendente el año anterior y es un paciente mal adherente, mal suprimido, que un paciente que lo tiene hace 14 años, porque al final esto es dinámico y las poblaciones pues van suplementando. Entonces, yo creo que claro, se puede... Eso era lo otro que te iba a preguntar. Va subiendo, fíjate en el Volver que el porcentaje de... que va subiendo, claro. Pero sí, incluso eso tiene ninguna práctica, pero... Chicos, del Volver y el cambio en la frecuencia de mutaciones. Eso teóricamente, a mí me encanta, ¿no? Me encanta porque... tiene que mucho que ver con el reservorio. Claro, apoya mi tesis, ¿no? De que el virus está replicándose. Pero claro, teóricamente la gente dice, no es verdad que haya replicación vírica persistente porque no aparecen mutaciones de resistencia. Sin embargo, ahí sí que aparecen. Ojo, pero el sedicano muestra que el reservorio se contrae y se expande. Una de las posibilidades esto sea proliferación homostática del reservorio, que es que las células que se están dividiendo tengan la 184, y eso no da replicación viral, eso es reproducción de células. Sería la proliferación selectiva de la célula 184. Bueno, no la o que ha coincidido en estos 12 pacientes en los que tenemos en los dos en seguimiento que sea un reservorio más clonal. En la discusión que tenemos para explicarlo, esto es una de las posibilidades, ¿sabes? ¿Puedes poner la para acá? La ley de la 96 a decir algo más que hemos recortado. Que he dicho que lo que llamaba la atención justo es que aumentaban. O sea que claro, no. El volumen de 184 que hay el porcentaje de secuencias que tienen a 185% en DNA proviral. Es que eso... Hombre, hay que seguir a estos pacientes. Pero estamos mirando con una herramienta que partía de la base que es muy mala. Entonces, no, es verdad, o sea, que decir que tiene problema de muestreo, que es verdad que aquí han ido hacia eso, en estos 12 que están que tienen los dos, pero hay pacientes que los dos tienen al principio, lo tienen al final y a la inversa. Rápidamente, un paciente de estos, mío, que no tenía en DNA proviral poblacional, en Sanger, la 184, y entra en el estudio. En la secuenciación masiva no lo encuentra, al basal. El paciente va bien, está 2 años, con carga siempre indetectable, ni un lead. A las 96 semanas, otra vez secuenciación masiva por DNA proviral, no aparece la mutación 184. Ya está. Y pasa a vida real y sigue con DOLU3TC. Un momento determinado, como ocurre en la vida, el paciente tiene un bache de adherencia y tiene un repunte virológico. Hacemos un estudio de resistencias.
¿Qué virus es el que sale en el repunte? El que tiene la 184. El que no ha sido capaz de encontrar con el DNA proviral en 2 años en 3 muestras. Curiosamente, cuando nos llega el estudio de resistencias, el paciente había seguido con dual U3TC y sabía que era detectable otra vez. Había sido un blip, ¿vale? Y el paciente sigue con dual U3TC. La tiene archivada. El DNA proviral no lo encuentra. Pero esa que tiene archivada, que es la que replica cuando el paciente deja de tomar medicación, está bien controlada con dual U3TC. ¿Para qué? El problema a lo mejor es que las PBMCs no son el mejor lugar, pero probablemente... Claro, si inmunológicamente está muy bien. Y el problema que yo veo es que los virus mutantes 184 son muy defectivos y a lo mejor una monoterapia con dolutegravir se lo ventila perfectamente, pero luego en otras circunstancias pues la vida no tiene por qué ser tan benevolente. No sé. Bueno, esto sigue habiendo acción, ¿no? Esto podemos decir que a pesar de todo, a pesar de esas terapias fantásticas que mantienen a todo el mundo suprimido, tenemos evidentemente lagunas de conocimiento a pesar de 40 años y que, bueno, sigue siendo provocador, interesante seguir estas investigaciones. He dejado para terminar, antes del café, a Leire que nos haga sus hot talk de los cambios, ¿no? De las guías de LEAX, de la parte de tratamiento antirretroviral, simplemente destacar un poco lo novedoso, los cambios, si es que los ha habido. Sí, un poco los cambios más novedosos. Efectivamente, se presentaron una sesión que moderó Jürgen Rockström y Juan Ambrosioni, que es coordinador de guías ahora. Y bueno, pues a nivel de tratamiento de inicio, pues principalmente la principal novedad es en pacientes que están recibiendo PrEP, evitar las biterapias, ¿no? La terapia dual, y que si el paciente está recibiendo concretamente PrEP con cabotegravir, pues empezar una terapia de inicio con triple terapia y que incluya un darunavir potenciado, ¿no? Un IP potenciado. Luego, respecto al resto de regímenes recomendados o pautas alternativas, ahí no hay modificaciones. Es verdad, resaltando lo de la biterapia, ese punto que comentaron, que de momento no tenían suficientes datos para probarlo por encima de las 500.000 copias, que luego se lo preguntaron, ¿no? Contraste con la virina, por ejemplo. Eso es. Ellos dijeron que no había evidencia nueva y que lo mantenían igual. Así, diciendo boicot. Respecto a las terapias en switch, la novedad que incorporan es que eliminan el subtipo A1, ¿vale? Como factor de riesgo de fracaso virológico en los pacientes que hacen switch a cabo-rilpi. Ellos dicen que, bueno, en función de los nuevos datos del CARES, fundamentalmente, que hay evidencia suficiente como para retirarlo, sí que mantienen el subtipo A6 y los otros factores de riesgo conocidos, antecedentes de mutaciones a rilpivirina y índice de masa corporal mayor de 30, pero el subtipo A1 se retira como factor de riesgo. Se incluye una nueva sección en las guías en relación con el VIH2, que tienen distintas secciones, cuándo sospecharlo, cómo tratarlo, etcétera. Y respecto al tratamiento de inicio, pues un tratamiento de inicio basado en triple terapia con livios de integrasa, fundamentalmente TDF y OTAF. En cuanto a la sección de embarazo y VIH, pues bueno, ellos se establecen en función de la mujer con VIH que se queda embarazada, en función de la adherencia que tenga, pues distintas estrategias de seguimiento. Y lo que dicen es que si entre la semana 34 y 36 la mujer embarazada persiste con 400 copias o más, que programar una cesárea electiva en la semana 38 y que si hay un diagnóstico de infección por VIH en periparto o parto, por supuesto empezar tratamiento lo más pronto posible con triple terapia basada en inhibidores de la integrasa y sigue manteniendo el ácido budina intravenoso, ¿no? Respecto a la lactancia, que siempre es un tema controvertido, pues bueno, ellos lo que ponen es que se puede considerar en algunas situaciones específicas, que siempre debe ser una decisión compartida y muy bien informada y balanceando beneficio-riesgo, pero tampoco lo contradice, ¿vale? Respecto al tratamiento de VIH en mujeres naif, ¿vale? Embarazadas, la pauta con dos análogos y con el bictegravir pasa de régimen alternativo a pauta recomendada. Y las biterapias con dos análogos basadas en abacavir y tercer fármaco de raltegravir y efavirenz, pues las eliminan. Y en la sección de enfermedades asociadas al VIH, concretamente respecto a la tuberculosis, pone este pequeño epígrafe, el resumen es, si tú tienes una tuberculosis activa, se recomienda el mismo régimen que en población general, y con la rifampicina hay que poner dolutegravir a doble dosis y eso es lo que recomiendan. Pero pone este epígrafe que, basado en algunos datos emergentes, que se podría valorar en algunas pautas el dolutegravir
diario, que fundamentalmente se refieren a las pautas con rifapentina y isoniacidas semanales en tuberculosis latente, pero lo que es tuberculosis activa sigue manteniendo la recomendación de dolutegravir 2 veces al día. Muy bien, pues ¿algún comentario que quieras hacer? ¿Nos vamos al café? Yo únicamente comentar, a mí honestamente, quiero decir, me sigue llamando la atención las recomendaciones de la EACS y no se explican solamente por vamos a atender lo que pasa en Polonia y en Rumanía. No, ¿Pero en qué parte? En serio, a mí me parece que a esta altura de la vida seguir recomendando Abacavir, me parece que se puede prescindir de Abacavir. Bueno, ellos lo retiran de la... pero de las embarazadas, de las otras. Y Pero yo creo... la ha puesto como régimen alternativo, ¿no? Sí. O sea, yo creo que no lo quitan, supongo que por dar que son pautas alternativas en pacientes que no puedes usar biterapia ni TDF, pues no, por no quitártelo, supongo, pero por dejar hay lugares antes que el TAF no lo tienen como una opción. Pues y entonces... estamos muy convencidos de que la Abacavir... Claro, pero estamos muy concretas, claro. Nada. Bueno, no siempre se puede. A ver, nosotros en nuestra guía no está la Abacavir en ninguna parte, ¿no? Ni como alternativa ni nada, si yo recuerde. Yo creo que no sé al 100%. No tenemos la cabeza, ¿no? Hay esas como alternativa a lo mejor, sí. Recomendada seguro que no. Claro, Pero eso no es alternativo, no, pero en alternativas. Muy bien. Pues nada, paramos a las 6, estamos de vuelta para lo que nos queda. 10 minutitos. Muy bien. ¿Vale? Gracias. Venga, hasta ahora.